El mundo del cine amaneció distinto, como si alguien hubiera corrido apenas el eje del planeta y los recuerdos se hubieran vuelto más pesados. Robert Redford, ese nombre que durante décadas funcionó como sinónimo de elegancia, integridad y magnetismo, cerró los ojos por última vez a los 89 años en su casa de Utah. La noticia viajó rápido, pero el eco que deja no se mide en titulares ni en cifras, se mide en la cantidad de vidas creativas que él empujó hacia adelante, en las películas que nos forjaron el carácter, en los silencios que aprendimos a escuchar gracias a su manera de contar el mundo. Se nos fue un actor, sí, un director, también, un productor y un fundador. Pero, sobre todo, se nos fue un criterio, la convicción obstinada de que el arte, si no se arriesga, es apenas adorno. Piensen en la primera vez que lo vieron. Quizás fue esa sonrisa ladeada en Butch Cassidy and the Sundance Kid, una sonrisa que parecía sostener todo lo que no se decía, o el traje impecable y la astucia casi musical de Destain, o la ética de All the President's Man, donde la paciencia y la verdad se vuelven un oficio de resistencia, o, años después, ese cuerpo solo contra el mar en All is Lost, cuando entendimos que Redford podía llenar la pantalla sin decir una palabra, porque había construido un lenguaje propio con los ojos, las manos, la respiración. No eran trucos, era oficio. Detrás de ese magnetismo había trabajo y heridas. Y fue precisamente esa mezcla de luz y sombra la que lo volvió inolvidable. Su infancia no fue de vitrina. Nació en Santa Mónica, se crió con lo justo, y de muy chico aprendió que el cuerpo puede volverse un enigma que se resiste a obedecer. La enfermedad lo llevó a la cama, a la inmovilidad, a esa especie de cárcel sin barrotes que es la parálisis. Y, sin embargo, la imagen que quedó impresa en su biografía no es la del dolor sino la de la insistencia, su madre masajeándole las piernas noche tras noche, susurrándole que no se rinde quien todavía puede imaginar el próximo paso. Quizás ahí nació el artista, en ese pacto íntimo con la perseverancia, en esa idea de que hacer todos los días lo que se debe, incluso cuando no hay testigos, es el único camino posible hacia algo verdadero. La adolescencia le trajo también su cuota de riesgo, amistades imprudentes, una frontera difusa entre la curiosidad y el derrape, una llamada de atención a tiempo que pudo haber sido otra cosa. Encontró refugios sencillos que lo salvaron de la deriva, el dibujo, las caminatas sin rumbo fijando un horizonte propio, y el deporte como aprendizaje de ritmo y de respiración. Incluso tuvo roces precoces con mundos que parecían lejanos. Pelotear con una leyenda del tenis no era un triunfo en sí mismo, pero sí un indicio de que el talento podía aflorar en contextos inesperados. Era, todavía, un chico probando puertas. El golpe más duro llegó temprano, cuando perder a su madre partió su biografía en dos. No hizo falta escándalo para transformarse, bastó el vacío. La casa se llenó de ecos, y el silencio, de pronto, dijo más que cualquier palabra. Es posible que se haya prometido, sin confesárselo, que de allí en adelante no iba a desperdiciar tiempo. Y, sin embargo, como nos pasa a todos, tropezó. Dejó una beca, se sintió expulsado de un mundo que no era del todo suyo, tomó una decisión radical, caminar por Europa con los bolsillos flacos, pintar, anotar, observar, dejar que el paisaje le enseñara a desacelerar la ansiedad. Ese exilio voluntario fue una escuela sin título, le enseñó que, cuando no hay ruido alrededor, el propio pulso emerge con más claridad. Volvió a Estados Unidos con la determinación calmada de quien entendió que no hay atajos. Nueva York se lo tragó y, al mismo tiempo, lo formó. Estudió pintura, sí, y después se animó a la actuación, no desde la fantasía de un destino inevitable, sino desde la humildad del que empieza tarde, con poco dinero y muchas dudas. Aparecieron roles mínimos en televisión, aparecieron también las miradas rápidas de quienes creían que la belleza es un problema. Demasiado lindo para ser serio, decían. Él aprendió a no discutir ese juicio, aprendió a desmentirlo con trabajo. La respuesta no fue maquillarse las facciones ni disimular la luz, fue construir profundidad detrás de la luz. Fue un gesto político en miniatura, negarse a que lo definieran desde afuera. La llave escénica que le abrió el mundo fue el teatro. Barefoot in the Park fue un ejercicio de precisión, de timín, de oído y de fragilidad. Ahí lo vieron por fin como algo completo, inteligencia, humor, vulnerabilidad. Cuando Hollywood lo llamó, Redford ya no era un rostro prometedor, era una sensibilidad en marcha. Por eso sus primeras películas importantes no fueron simples vitrinas, fueron apuestas. Con Newman encontró una química que no se fabrica. Con Streisand demostró que la intimidad en pantalla se logra con respeto. Con Pakula puso el periodismo en un altar ético y lo volvió drama minucioso. Todo eso convive con un dato menos vistoso, el tipo seguía estudiando. Llegaba temprano,
hacía preguntas, probaba. No se enamoraba de su mito, se enamoraba de los procesos. Y, aún así, cada tanto la industria lo castigaba con sus propias trampas. Si una película no funcionaba como se esperaba, aparecía el murmullo venenoso que lo reducía de nuevo a la superficie. Es en esos vaivenes donde se reveló su carácter. En vez de amurallarse en papeles seguros, se arriesgó a dirigir. Ordinary People fue el paso al frente que muchos creían imposible. No había chispas ni fuegos artificiales, había humanidad. Había silencio, heridas, culpa, la dificultad de decir lo que duele. La película le regaló el Oscar, pero más importante que el premio fue la confirmación íntima, podía sostener una mirada propia y, con ella, abrir un camino a otros. Porque eso fue lo que vino después, un proyecto que empezó pequeño y se convirtió en una geografía entera, un ecosistema cultural. Sundance no fue un capricho, fue una política cultural, tender una red para que los más frágiles, los que no encajan en la receta, puedan filmar, equivocarse, aprender, volver a intentar. Esa decisión cambió la vida de cientos de directores y directoras. También cambió la manera en que entendemos el cine independiente. Redford sabía que con talento no alcanza, hacen falta recursos, mentores, espacios de exhibición, crítica exigente y, sobre todo, comunidad. Por eso Sundance no es solo un festival, es un idioma. Dice que vale la pena apostar por una primera película áspera si ahí adentro late una verdad. Dice que el éxito puede llegar tarde, que los tiempos del mercado no siempre son los tiempos del arte. Dice que la curiosidad es un deber. Redford, con su prestigio y su paciencia, puso el cuerpo durante décadas para que esa idea se mantuviera viva, aun cuando la marea comercial amenazaba con arrastrarla. Su vida privada acompañó todo este trayecto con una banda sonora compleja. Se casó joven con Lola Bambach, compartieron hambre de futuro, muebles prestados, noches contando monedas y también golpes durísimos. La muerte de un hijo es un terremoto silencioso. No hay prensa, no hay cámaras, no hay palabras suficientes. Solo queda aprender a caminar de nuevo. Años después, acompañó a James en una batalla larga y admirable contra la enfermedad. La paternidad, para Redford, no fue una foto, fue una rutina de hospital y de esperanza. Mientras afuera lo aplaudían, él le hablaba a su hijo con la voz quebrada y con paciencia, sin grandes discursos, con la certeza de que a veces amar es simplemente quedarse. No romantizó el dolor, no lo convirtió en marca. Lo trató con la discreción de quien sabe que hay experiencias que solo pertenecen a quienes las atraviesan. El matrimonio con Lola, atravesado por décadas de trabajo, distancia, rumores y lealtad, terminó sin estridencias. Quedó el respeto. Después, como les pasa a quienes viven más de una vida dentro de la misma, hubo búsquedas, romances breves, vínculos que funcionaron como puentes y enseñanzas. De todos esos tránsitos emerge un retrato que desarma clichés. Redford no fue un don Juan caprichoso ni una zeta inalcanzable. Fue un hombre intentando cuidar su corazón quebrado sin renunciar a la posibilidad de construir, otra vez, un refugio. Y lo encontró en la madurez, junto a Sebody Saggers, con quien el amor dejó de ser carrera y se volvió paisaje. Con ella creó The Way of the Rain, una pieza interdisciplinaria que unía arte, música y conciencia ambiental. Ahí, su voz ya no interpretaba personajes, interpretaba un mundo que pide auxilio. Ese giro no fue un maquillaje tardío, fue coherencia con todo lo que ya venía defendiendo. En pantalla, sus últimos papeles tuvieron algo del canto del cisne que no pide permiso. All is Lost es, para muchos, una clase magistral sin palabras, la dignidad como forma de resistencia. The Old Man and the Gun se permitió despedirse del juego con una sonrisa sabia, como quien entiende que la elegancia más alta es saber salir a tiempo sin perder la alegría. En ambas películas se impone su economía expresiva, nada sobra, nada falta, y uno sale de la sala con la sensación de haber estado cerca de alguien que ya no actúa, alguien que simplemente es. Si este fuera solo el retrato de un actor brillante, alcanzaría con repasar su filmografía y ordenar su vitrina de premios. Pero no es eso. Este es el retrato de un carácter, de una ética que sostuvo a un artista durante 6 décadas. Redford creía que el trabajo importa, que el tiempo del ensayo importa, que escuchar importa, que lo que se calla en una escena puede pesar más que lo que se dice, que la belleza, sin verdad, es decorado, y que la verdad, sin belleza, corre el riesgo de volverse sermón. Su arte fue la intersección de esos dos vectores. También creía que la industria podía evolucionar si se la empujaba con paciencia. No fue un incendiario, fue un jardinero. Quiso cultivar, cuidar, esperar la estación propicia. Por eso mentoreó, aconsejó, abrió puertas. Por eso su nombre aparece, discretamente, en la trastienda de películas que, sin él, quizás no existirían.
Por eso tanta gente agradece hoy no solo su ejemplo público sino su generosidad privada, ese mail que llegó en el momento justo, ese llamado que destrabó un financiamiento, esa lectura honesta que permitió a una directora ajustar el guión sin perder el alma en el intento. La despedida temida llegó una mañana limpia en Utah. Los obituarios se escribieron solos porque su vida ya era, en sí misma, un guión admirable. La casa, sin embargo, quedó quieta. La silla vacía, los papeles sobre la mesa, un boceto a medio hacer, la luz entrando por la misma ventana de siempre. La muerte no respeta cronogramas ni legados, pero los legados resisten, precisamente, porque no dependen del cuerpo. Quedan las películas, quedan los testimonios, queda el festival, quedan los libros, quedan las anécdotas y, sobre todo, queda una manera de estar en el mundo, con firmeza, con curiosidad, con respeto por el oficio y por la gente con la que se trabaja. Para quien mira cine como quien mide el pulso de una época, Redford sintetiza algo esencial del siglo XX que todavía nos reclama en el XXI, la alianza entre integridad y encanto. No se dejó arrastrar por la ironía vacía ni por la velocidad del chisme. Se tomó en serio el poder de la imagen, sí, pero también el peso de la palabra. Y en tiempos de ruido, eligió la sobriedad. Ni santo ni cínico, un profesional que entendía que el brillo necesita anclaje y que el anclaje, sin un poco de brillo, no convoca a nadie. Ese punto de equilibrio es, quizás, su mayor lección. Su relación con la naturaleza explica otra capa de su figura. El oeste, la montaña, el cielo enorme, el aire seco, no son postales, son una pedagogía. Invitan a poner el ego en su sitio. Uno entiende, ahí afuera, que el protagonismo es relativo. Redford lo supo y lo practicó. Por eso hablaba con pasión de la necesidad de proteger lo frágil. Por eso prestó su voz y su tiempo a causas ambientales cuando todavía no eran una moda. Por eso su despedida tuvo algo de ritual coherente. El hombre que amó los atardeceres del desierto cerró los ojos en el lugar donde aprendió a caminar más lento. Queda la familia en el centro de la escena íntima, hijas, nietos, amigos, colegas. Cada quien con su duelo, con su imagen favorita, con su frase más repetida, con su anécdota mínima. Tal vez alguien recuerde un consejo de rodaje. Tal vez alguien prefiera la memoria de una mesa compartida sin hablar de cine. Tal vez alguien guarde una carta. Esos objetos, invisibles para la estadística, componen la parte más entrañable de una vida. El mito es útil para las portadas, el hombre lo es para quienes lo abrazaron. Y, sin embargo, en Redford mito y hombre no se excluyen, se superponen, se iluminan entre sí. No hay aquí doble cara. Hay una continuidad, lo que defendía en público lo practicaba en privado. ¿Y nosotros? Nosotros, espectadores anónimos, ¿qué hacemos con esta ausencia? Podemos volver a sus películas con una mirada nueva. Podemos dejarnos enseñar por su silencio. Podemos recordar que Ordinary nos mostró que el dolor cotidiano también es material dramático y que ahí, en lo que no se cuenta en las sobremesas, habitan historias que merecen ser filmadas. Podemos recordar que All the President's Man nos recordó que la verdad tiene costo, que el periodismo exige disciplina y que el cine puede convertir la ética en suspenso. Podemos recordar que Destin y Butch Cassidy nos enseñaron, con humor y melancolía, que el encanto sin lealtad es estafa y que la lealtad sin alegría se vuelve plomo. Podemos mirar All is Lost para reconectar con la nobleza de no rendirse aun cuando todo indica que no hay salida. Podemos, incluso, dejar que The Old Man and the Gun nos regale la sonrisa de quien entiende que despedirse también puede ser un acto de arte. Redford fue, durante décadas, un faro. Pero los faros no se mueven, alumbran para que otros encuentren costa. Ese es su legado más profundo. No necesitar estar en el centro para ser indispensable. No necesitar explicar demasiado para que el mensaje llegue. No necesitar gritar para que te escuchen. Hay corajes estruendosos y hay corajes silenciosos. El suyo fue de los segundos. Persistir, sostener, abrir paso, acompañar. Es fácil decirlo, es difícil hacerlo todos los días, durante años, sin perder la paciencia. Él lo hizo. Si algo inspira de su historia es que no fue lineal. Hubo derrotas, errores, demoras, dudas. Hubo pérdidas que cortan la respiración. Hubo éxitos tan brillantes que podrían haberlo enceguecido y, sin embargo, no lo sacaron del carril. Hubo también la sabiduría de elegir, cada cierto tiempo, una vida más pequeña, más privada, más conectada con lo esencial. Esa alternancia, la alfombra roja y el sendero de tierra, es una lección para cualquiera que quiera dedicar su vida a crear. Sin retiro interior, no hay obra que aguante. En cierto modo, elaborar su despedida es volver a una pregunta vieja: ¿para qué sirve el cine? Hay respuestas múltiples: entretenimiento, compañía, memoria, espejo, refugio,
debate, ritual. Redford sumó otra: el cine sirve para construir una cultura de la honestidad, no para moralizar, para ser honesto, con los personajes, con el conflicto, con el tiempo, para mostrar que las personas no son unidimensionales, que la belleza puede convivir con la herida, que el humor puede convivir con la tristeza, que la indignación puede convivir con la elegancia. Ese equilibrio es raro. Él lo practicó como pocos. Y ahora, cuando el telón baja, cuando los periódicos ya archivaron los obituarios y la agenda febril del día se mueve un centímetro hacia otra noticia, queda una tarea para nosotros: mantener encendida la lámpara, no por nostalgia, sino por responsabilidad. Enseñar a nuevas generaciones que el oficio se honra trabajando. Recordar que abrir la puerta a los demás agranda la casa de todos. Defender espacios donde la voz pequeña, la voz que apenas empieza, se pueda escuchar sin pedir perdón. Eso es un dance, y también es una actitud que podemos replicar en nuestras ciudades, en nuestras escuelas, en nuestras salas. Imaginemos una última escena: un atardecer sobre la meseta. Redford, gorra gastada, camina por un sendero que ya conoce de memoria. Se detiene, mira el cielo, respira, cierra los ojos un momento. No hay música, solo el sonido del viento. No hay frases grandilocuentes, solo la certeza íntima de haber puesto sus talentos al servicio de algo más grande que su propia fama. No puede pedir más. Nosotros tampoco podemos pedirle más a él. Lo que sigue nos toca a nosotros. Y si lo que te conté hoy te conmovió, si alguna película suya te cambió la manera de mirar, entonces este homenaje ya cumplió su parte. Porque no se trata de ponerlo en un pedestal intocable, sino de usar su ejemplo para preguntarnos: ¿qué historias queremos contar de ahora en adelante? ¿Qué riesgos estamos dispuestos a asumir? ¿Qué jóvenes necesitan hoy un festival, un maestro, un poco de aire? Gracias, Robert, por la paciencia, por la terquedad, por el estilo. Por recordar que la belleza sin verdad es hueca y que la verdad sin belleza hiere. Por enseñar que se puede ser grande sin gritarlo. Por probar que una vida puede ser, al mismo tiempo, una obra. Ahora, te pregunto a vos que estás del otro lado: ¿cuál es la película de Robert Redford que más te marcó y por qué? ¿Qué enseñanza te deja su camino para tu propia vida? Si este video te aportó algo, deja tu like, escribí tu recuerdo en los comentarios, compartilo con alguien que ame el cine y suscríbete para más videos. Activa la campanita para no perderte los próximos homenajes y análisis. Nos vemos en el próximo.